Muy buenos días, queridos hermanos. Qué momento más lleno de júbilo y de gozo es dirigirme un día más hacia ustedes en una enseñanza y meditación previa de la palabra de Dios. Es hermoso hoy, último día de febrero, lunes 28 de febrero del año 2022. Damos gracias. Han transcurrido ya 2 meses de este año y han sido como un abrir y cerrar de ojos. Vemos cómo la palabra de Dios se cumple, que si los días no fuesen acortados por causa de nosotros, Señor, los días son acortados. Vemos cómo la palabra de Dios siempre se cumple. Hoy quiero orar para poner en tus manos esta enseñanza. Divino y excelso Señor Jesucristo, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, vengo a invocar tu presencia, Señor, a través del Espíritu Santo, que fluye a través de mis labios para que mi lengua te alabe, que mi lengua te exalte y te adore, te glorifique y te bendiga, para que la palabra, Señor, que salga de mi boca sea palabra sazonada con sal, una palabra, Señor, que llegue a lo más profundo del corazón, que toque, Señor, la mente, el espíritu, Señor, y las fibras más profundas del espíritu dentro de nuestro corazón, para ponerlas como un rema, que se hagan vida en nuestras vidas, que tomen forma, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos. Así la palabra de Dios nunca volverá vacía, y lo que hoy queremos comentar y hablar de tu palabra y proclamar con nuestra boca, queremos, Señor, que se haga un rema en tu vida y que la pongas por obra. Que esa palabra de Dios revelada, Señor, a través de tu Santo Espíritu, hoy venga, Señor, el Espíritu Santo, Señor, a ordenar los pensamientos y los propósitos eternos de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. En este último día del mes de febrero, día 28, quiero hablar sobre el propósito de la ley. En el libro de Romanos, el apóstol Pablo, en el capítulo 3, versos 19 y 20, dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Muchas veces nos hemos preguntado, ¿por qué la ley? ¿Cuál es el propósito de la ley si muchas cosas se dicen y nosotros vivimos bajo la gracia? Vamos a ver los propósitos. El primer propósito importante de la ley era mostrar al hombre su condición de pecado, porque donde no hay ley no se inculpa a nadie de pecado. Observemos primero una declaración categórica del apóstol Pablo en Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. En otras palabras, ningún ser humano logrará jamás conseguir la justicia a la vista de Dios mediante la observación de la ley. Qué fuerte era observar la ley y cumplir la ley. Junto a esto, el apóstol Pablo afirma 2 veces en diferentes frases el propósito primordial por lo que se dio la ley. Número 1, todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Otra posible solución o traducción es que todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Número 2, que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Vamos, por tanto, que la ley no fue hecha para hacer justos a los hombres, sino por el contrario, para que el hombre tomara conciencia de que eran pecadores y como tales sujetos a juicio de Dios por su pecado. Sigue disertando el apóstol Pablo en Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Pregunta. En ninguna manera.
Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo y justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser para muerte, muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegara a ser sobremanera pecaminosa. Ahí mismo el apóstol Pablo en el capítulo 7, Romanos 7, en el verso 12 y 13 dice, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. El verso es verso 12, verso 13. Luego lo que es bueno vino a ser para muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Hay 3 versículos distintos que ponen de manifiesto esta verdad. En Romanos capítulo 7, verso 7 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Pregunta. En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera que no codiciarás. En Romanos 7, 13 dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Es decir, número 1, yo conocí el pecado por medio de la ley, como lo dice Romanos 7:7. Diremos, ¿qué diremos? Pregunta pues. Pregunta nuevamente, ¿la ley es pecado? En ninguna manera, porque yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Número 2, si no conocía el pecado para mostrarse pecado. Vea cómo Romanos 7:13 dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Y número 3, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, para que una vez mostrado la ley lo que es bueno y lo que es malo, el pecado fuera resaltar a nuestros ojos. En otras palabras, el propósito de la ley era hacer que se manifestara el pecado a los ojos de todos, para mostrarle en sus verdaderos colores cómo la maldad sutil y obstructiva y mortífera, y de allí en adelante no le quedó excusa al hombre para dejarse engañar en cuanto al extremo de su condición pecaminosa. Por ejemplo, el médico trata la enfermedad del cuerpo humano, tiene cierto orden por siempre. Número 1, primero hace un diagnóstico. El médico examina a la persona y se cerciora de la naturaleza y causa de su enfermedad, y después que ha hecho esto receta la medicina. Dios sigue el mismo orden cuando trata las enfermedades espirituales del hombre. Antes de recetar el medicamento, primero diagnostica la condición básica de las necesidades y sufrimientos humanos. En esto radica la condición común de todos los miembros del género humano, el pecado, y no puede haber ninguna cura hasta haber diagnosticado esta condición. La Biblia es el único libro del mundo que diagnostica correctamente la causa de las necesidades y sufrimientos de toda la humanidad. Por esta sola razón, aparte de todas las otras que ofrece la Biblia, es
inestimable e irreemplazable. Número 2. La ley es para probar la incapacidad del hombre de salvarse a sí mismo. Este segundo propósito principal es de dar la ley, fue mostrarles a los hombres como pecadores no podían alcanzar la justicia ante sus propios esfuerzos. Hay una tendencia natural en cada ser humano de independizarse de la misericordia y de la gracia de Dios. Este deseo de ser independiente de Dios es propiamente el resultado de una evidencia de la condición pecadora del hombre, aunque la mayoría de los hombres no la reconozcan así. Siempre que un hombre se sienta condenado por su condición pecadora, su primera reacción es buscar algún medio que le pueda para curarse. Asimismo, forzar la justicia con su esfuerzo personal en tener y depender de la gracia y la misericordia, sin temer a depender de la misericordia y la gracia de Dios. A lo cual desde el Antiguo Testamento el profeta Isaías en el capítulo 64, verso 6 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como un trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Por esta razón, en todas las edades, las leyes de los mandamientos espirituales han tenido siempre una fuerte atracción para los hombres, indistintamente de nacionalidades, antecedentes, y en el ejercicio de estas leyes y mandamientos, los hombres han buscado silenciar la voz interior en sus propias consecuencias y hacerse justos en su propio esfuerzo. Esta fue precisamente la reacción de muchos israelitas religiosos a la ley de Moisés, y Pablo describe esto como un intento de Israel de establecer su propia justicia. En Romanos capítulo 10, versos 2 al 4, dice: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Verso 4. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia de todo aquel que cree. En su intento de establecer su propia justicia, Israel no se sometió a Dios ni a la forma de justicia de Dios, de modo que la causa fundamental de su error fue el orgullo espiritual, una negativa de someterse a Dios, un deseo de ser independiente de la gracia y la misericordia de Dios. Sin embargo, cuando los hombres están realmente dispuestos a ser sinceros consigo mismos, siempre nos vemos obligados a admitir: ¿por mí mismo jamás llegaré a serme justo, obedeciendo las leyes morales y religiosas? Pablo describe esta experiencia en primera persona, en el mismo tiempo que trató de hacerse a sí mismo justo y obediente a la ley. En el libro de los Romanos, capítulo 7, versos 18 al 23 dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que nos lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Aquí Pablo habla como uno que sinceramente reconoce lo justo que deseaba hacer para vivir en la ley. Sin embargo, mientras más luchó por hacer lo que manda la ley, más consciente está de vivir en otra ley, la ley de un poder dentro de su propia naturaleza carnal
que lucha constantemente contra la ley y frustra sus mayores esfuerzos por hacerse justo a sí mismo por medio de la obediencia a la ley. Este punto central está en Romanos 7:21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Esta es una paradoja aparente, aunque está confirmada por toda la experiencia humana. Un hombre nunca sabe cuán malo es hasta que intenta ser bueno. A partir de ese momento, a cada intento de ser bueno, solo pone de manifiesto con más claridad la irremediable e incurable pecaminosidad de nuestra propia naturaleza carnal, enfrente del cual todos los esfuerzos y las buenas intenciones son vanas por completo. El segundo propósito principal de la ley, entonces, era demostrarlo a los hombres, que no solo son pecadores, sino también incapaces de salvarse por medio del pecado y hacerse justos por sus propios esfuerzos. Así que la palabra de Dios lo dice claramente en el libro de Isaías, en el capítulo 64, verso 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como un trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Es decir, que en la propia justicia del hombre, el hombre es como un trapo de inmundicia. Pero gracias a Dios que Cristo vino, murió y resucitó por nosotros. Ofrenda por el pecado fue hecha para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Ahora nosotros no vivimos bajo la ley, porque la salvación es por la gracia de Dios, por esa gracia que nos dio Dios, que nos justificó delante del Padre a través de su sacrificio vicario. Hoy quiero darle gracias a Dios por permitirme compartir esta parte de la enseñanza, la primera parte de esta enseñanza. Y quiero darle gracias porque, Señor, me permites enseñar tu palabra a través de la guianza del Espíritu Santo. Me permites orar por los hermanos de la iglesia, Señor, y de todos los que oyen, que esta palabra se haga un rema en su corazón, que no haya un espíritu de condenación, porque tu palabra dice que ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, Señor nuestro, los que no caminamos de acuerdo a la carne, sino de acuerdo a la ley del Espíritu de vida. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, tú dejaste, Señor, el Paracleto aquí, Señor, dejaste el Espíritu Santo para que nosotros nos gozáramos en Él, para que Él nos mostrara pecado, justicia y juicio, Señor. Hoy te doy gracias, Señor, por esa misericordia, por ese amor que dio y que nunca se agotó, por ese amor que todo lo puede, que todo lo sobrelleva, por ese amor que dio y que nunca se agotó y no se ha agotado ni se agotará, pero las cosas están llegando a un final en lo que el Señor nos demanda a vivir en paz, en santidad, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino es amor, gozo y paz en el Espíritu Santo. Que la paz de Jesucristo, que sobrepasa todo entendimiento, sea sobre cada uno. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová levante sobre ti su rostro y te inunde de paz. Y que la paz de Jesucristo, que sobrepasa todo entendimiento, sea sobre cada uno de ustedes y sobre sus familias. Que Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Buen fin de semana. Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón, me enseñó un camino mejor.